Bueno, estamos muy agradecidos con el Señor, hermanos, por su misericordia. Es un privilegio compartir su palabra y Él nos permite en nuestro instituto de manera formal, sistemática, estudiar su palabra. Y hoy tenemos la carta a Tito. La carta a Tito, como sabemos, es una epístola paulina de las 14 que escribió. Y aquí tenemos algo que decir respecto a Tito. Es pastor en Creta. Para nosotros hoy no es muy importante, es un lugar turístico, pero originalmente era una de las islas más grandes en Asia. Entonces ahí la palabra de Dios llegó y Dios usó a Tito como pastor. Pablo fundó la iglesia, pero puso a Tito. Y aquí vemos la importancia de los lugares estratégicos, porque nosotros tenemos una visión muy corta en cuanto al Evangelio. Incluso Pablo, ¿se acuerda que en Hechos él solamente quería predicar a asiáticos? Como él era asiático, pensaba nada más predicar a asiáticos. Entonces, en el primer viaje estuvieron en Asia. Muy buena la obra, se fundaron obras. Pero en el segundo viaje, Pablo quería ir a Asia. Y es cuando el Espíritu Santo le impidió, ¿se acuerda? Y entonces ahí vemos cómo la autoridad en la iglesia la tiene el Espíritu Santo, no nosotros. Y en el caso de Pablo era muy reducido su enfoque. Pensaba solamente en personas de su continente, pero si se hubiera quedado en Asia, el Evangelio no llega a nosotros. Por eso decimos, ¿no? El Evangelio estuvo en Asia, después llegó a África, y más adelante a Europa, y tenemos de Europa a América. Entonces la visión de Dios es perfecta, y esta isla era muy importante. Por eso cuando dice Pablo, te puse a ti en Creta, no era cualquier lugar. Es una isla grandísima y ahí hacía falta la obra de Dios. Y si se fijan, la visión de Dios es muy grande. Esto se llama contexto histórico. No siempre está ahí en la Biblia así muy evidente, pero tenemos por eso que estudiar un poquito de cultura, un poquito de historia y un poquito de política y muchas cuestiones que estaban involucradas en ese momento. En ese momento en que se escribe la carta a Tito, también era muy importante Alejandría. Alejandría está en Egipto. Ya ahorita es una ciudad muy pequeñita, pero en ese momento era la capital. Esa capital la fundó Alejandro Magno, el emperador griego. Entonces era un lugar importantísimo en Egipto, por eso dice Alejandría. Y ahí vemos cómo Dios levanta a Apolos, ¿se acuerda? Apolos, un predicador muy efusivo, dice, es de Alejandría. Igual para nosotros hoy no es importante Alejandría, porque incluso la capital es el Cairo, pero en su momento Alejandría era la capital de un país importante en África. Entonces por eso vemos cómo Dios tiene grandes planes. Si Pablo no entendía el plan, nosotros tampoco a veces. Dios tiene planes muy grandes. Por eso en Creta estamos hablando de una isla en Asia y después en Alejandría el Evangelio llegó al norte de África. Y si estudia usted más historia, en el primer siglo después de Cristo, el norte de África fue totalmente evangelizado. Hoy son musulmanes. Todos los países del norte de África son musulmanes, pero en ese momento eran muchos evangélicos. Incluso se acuerda de Agustín de Hipona, un teólogo muy importante en la Iglesia Católica Romana, era del norte de África. Hipona estaba en Argelia, al norte de África. Entonces el plan de Dios siempre es más grande que el nuestro. Por eso decimos, qué bueno que Dios nos dirija en su plan. No nada más en el Evangelio, en nuestra vida, en todas las cosas, el plan de Dios es perfecto. Entonces, en cuanto a la carta a Tito, estamos ya en la hora 15 del curso, y tenemos nada más algunas cosas que anotar. Tenemos 6 temas: la salutación, requisitos de los obispos, sana doctrina, justificados por gracia, instrucciones y salutaciones. Dice ahí la salutación: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada. A Tito, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Entonces tenemos aquí algo muy importante. Pablo se presenta como siervo de Dios. Entonces, en todas sus cartas es epistolar. Decíamos al principio, presenta su autoridad de ese escrito y a dónde lo dirige: personas y ciudades. Entonces es como muy formal su presentación, y al final acaba con salutaciones, como con una cortesía, ¿no? Recordando a personas importantes. Ahora dice, estamos en la esperanza de la vida eterna. Los que estamos en Cristo tenemos la esperanza de la vida eterna.
No es nada más la vida aquí. Qué bueno que el Evangelio cambia nuestra vida, ¿no? Sin el Evangelio seríamos un desastre, porque pues no tenemos la dirección de Dios, pero con el Evangelio estamos en la esperanza de la vida eterna. Entonces tenemos la seguridad de seguir hasta que después de la muerte, después de que muramos, lleguemos en la vida eterna con el Señor. Dice Dios que no miente. El Evangelio está basado en un Dios que no miente. Entonces nosotros lamentablemente mentimos, ¿no? Se nos facilita mucho mentir, pero Dios no miente. Entonces, si dice vida eterna, dice que es un siervo es siervo de Dios, realmente es un evangelio de verdad. Luego dice, es una promesa desde los siglos. Recuerde que 1500 años antes de Pablo estuvo Moisés ahí mismo en la tierra de Canaán, y bueno, sacó a Israel de Egipto, exactamente, que era un imperio importante, pero después de eso llegaron a Canaán y ahí esperaron la vida eterna con el mensaje de los profetas. No siempre Israel fue fiel. De hecho, muchas veces no fueron fieles. Sin embargo, Dios es fiel y Dios no miente. Y otra cosa muy importante aquí, hermanos, es la continuidad en la obra de Dios. La obra de Dios no es de un hombre o de una mujer, es de la iglesia. Entonces, aunque Pablo fue tan destacado, decíamos 14 cartas, muchas ciudades, 3 continentes, viajes, pues mucho sufrimiento, ¿no? Un apóstol realmente sufre y tenía muchas cosas que padeció, y por esa obra que hizo tuvo un resultado muy importante. Pero dice a Tito, verdadero hijo en la fe. Es importantísimo que tengamos relaciones de amor con nuestros hermanos cercanos en Cristo. No era déspota, ¿no? No dice Pablo, yo el gran apóstol y tú eres menos que yo. No, dice, eres un hijo para mí. Entonces, en Cristo es muy importante que tengamos esa cercanía. Aunque Pablo, como no se casó, no tuvo esposa ni hijos, parecía tener una ausencia. Sin embargo, aún Jesús dice, no, el que deje padre o madre por el Evangelio recibirá 100 veces eso. O sea que aún en la iglesia hay gente que puede ser como nuestro padre. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí me pasó. Tuve gente que fue como mi papá. Mi papá murió cuando yo tenía 26 años, mi papá biológico. Pero Dios puso gente que aconsejó, que ayudó, que incluso disciplinó. Entonces es muy importante eso, ¿no? Es esa relación de padres a hijos. Y también que aprendamos a ser hijos. Si alguien es de amor, de autoridad, de testimonio, podría ser como nuestro padre. Luego vienen los requisitos de los ancianos y obispos. Aquí tenemos una cosa muy cultural. Es una carta para judíos. Entonces, como nosotros no somos judíos, no tenemos el antecedente pero dice ahí que había ancianos para ser líderes en la iglesia. La palabra anciano literalmente eran personas de liderazgo, muchas veces de edad, pero lo más importante, personas que tuvieran experiencia espiritual, personas con experiencia para poder seguirlos. Por eso dice Pablo, les escribo a los ancianos. Y aquí tenemos una lección para la iglesia. En la iglesia no hace falta un pastor o un maestro, sino, ¿cuántos? Muchos. Porque una persona se puede limitar, se puede equivocar, puede abusar. Y aquí cuando tenemos muchos, tenemos la bendición de que haya personas pues que tienen el crecimiento espiritual, ¿no? Y viene mucho de los judíos. Recuerda que Dios no nada más usó a Moisés, puso ¿cuántos ancianos? 70, ¿se acuerdan? Le dijo Dios a Moisés, quiero que pongas a 70 como tú para que la obra se haga. Y después hubo muchos jefes de millares, jefes de 50, jefes de muchas personas, hasta de 10. Para que hubiera una delegación de autoridad. Entonces, en la iglesia también tenemos una delegación de autoridad. Yo no sé si a usted le gusta tratar con pocas personas o con muchas. Si le gusta tratar con pocas, usted va a ser así un poquito hermético. A lo mejor tiene grupitos pequeños, pero si le gusta tratar con muchas, pues es una grande bendición, porque en la iglesia hay una diversidad de personas. Entonces tenemos aquí esa relación de los obispos y los ancianos como un antecedente de los judíos. Los ancianos judíos, de hecho la palabra es presbítero. Un presbítero, un anciano judío, tenía autoridad. Y aquí dice Pablo, entonces, como yo te dejé a ti, Tito, en Creta, una isla importantísima en ese momento, dice, entonces también quiero que tú pongas ancianos. Entonces es importante que nosotros tengamos un desarrollo espiritual. No nada más quedarnos como un convertido. Hay gente como que no se quiere comprometer. ¿Usted conoce gente que no quiere mucho compromiso? Lamentablemente hay en todos lados. Y dice, bueno, yo nada más con oír. Yo nada más asisto, yo apoyo en tal cosa, pero si me piden más ya no quiero. Y ahí dice Pablo, tú tienes que establecer ancianos. O sea, personas con las que estás trabajando, que inviertes tiempo, que les enseñas doctrina y palabra y van aprendiendo a hacer las cosas bien. Por eso dice Pablo, no pongas aún ¿qué?
neófito. ¿Qué es neófito? Nuevo. O sea, los recién convertidos son bienvenidos, pero no tienen experiencia. Entonces, a un recién convertido, hermano, primero tenemos que formarlo. No sé si han visto iglesias que en automático hacen siervos y pastores. En un momento, tú ya eres pastor, te ordenamos anciano, te ordenamos misionero, apóstol. Hermano, les falta la experiencia. A lo mejor no tienen todavía ni siquiera el conocimiento para esas cosas. Por eso en una iglesia, en nuestro caso, le damos mucha importancia a la formación. No cualquier persona, no porque nos caiga bien o no nos caiga bien, sino que está teniendo un testimonio. En este caso, nuestro instituto es un colador, ¿no? Aquí la gente que quiere estudiar, estudia. Y aquí tenemos entonces la formación doctrinal y aprendemos algunas cosas antes de que lleguen a predicar. Por ejemplo, aquí tenemos para predicar que tengan mínimo 12 materias. De las 20 que son nuestro curso básico, pedimos que tengan ¿cuántas? 12. O sea, ya es algo, ¿no? Antes eran 20, al inicio de la iglesia eran hasta que llegaban a 20. Qué bueno que usted no es de los iniciadores de la iglesia, ahora ya son nada más 12. Pero con esas 12 es una cierta formación. O sea, ya hay algo que saben y que pueden predicar. Y algunos son buenos, ¿no? Buenos predicadores, buenas maestras y predicadoras y maestras y maestros también, pero es gente que tiene una formación doctrinal o una formación espiritual. Entonces, esos son los ancianos. Y luego, obispos es episcopo. Episcopo es supervisor. ¿Harán falta supervisores, hermano? Yo creo que sí. Porque hay mucha gente que no le gusta la supervisión. Yo a mi manera, yo como lo sienta de Dios, como Dios me mueva, como yo quiera. Y eso no está bien. Puede ser intención o puede ser así como una inclinación al servicio, pero siempre hace falta un obispo. Pablo era un obispo, porque originalmente decíamos, ¿no? En nuestro grupo religioso muy común en la ciudad, en México, obispo tiene un rango religioso, ¿no? Tienen un cierto rango, pero esa no es la aplicación bíblica. La aplicación bíblica son supervisores. Qué bueno que nos pongan como supervisores. ¿A cuántos les gustaría ser supervisores, hermano? Levanten su mano, de veras quiero saber, porque Dios no me revela, eso no. Mira, aquí tengo 2, acá hay 4, 5, 6, ya con 6. ¡Qué bueno! Entonces, los supervisores tienen la experiencia, tienen el carácter, el amor, el trato con la gente. ¿Por qué algunos que hasta son un poquito oscos, no? ¡Qué bueno que ya llegaste! ¿Por qué no le da un abrazo? Es bienvenido. Nos da mucho gusto que estés aquí. O alguna corrección. ¡Ay, esto está rete mal! No sabes, no sé para qué te ponen aquí. Hermano, eso no ayuda. Un obispo tiene que ser amoroso, generoso, no creerse más que nadie. Aunque sea un supervisor, tiene que ser humilde. Más bien yo creo que entre más autoridad, más humildad. Porque realmente, hermano, el obispo no era cualquier cosa. Era más que un anciano. No sabemos exactamente las edades o el número de personas, pero dice ahí, pusiste ancianos y pusimos obispos. Entonces en la iglesia podemos tener ancianos y obispos. Y bueno, trayéndolo a nuestro contexto mexicano, un anciano sería como un pastor, exactamente, ¿no? Que después la palabra pastor es poimen, que quiere decir alguien que ayuda y alimenta. Es muy bonita la palabra pastor. Pero igual se requiere espiritualidad, se requiere carácter y se requiere una serie de características en las cosas de Dios. Pero si nos ponen, hermano, es Dios. Porque hay gente que tampoco le gusta, ¿no? Dice, no, yo quiero así nada más, sin que me reconozcan, que no sepan que soy. Hermano, tenemos que estar con ancianos y obispos. Por eso en la iglesia, cuando alguien hace un ministerio o algo, lo decimos públicamente. Los hermanos nos van a dirigir en la oración, en la alabanza, en los ministerios, en la administración, en la cocina, en todos los ministerios de la iglesia, hermano, hace falta gente que tenga pues ese carácter. Y otra cosa muy importante, Pablo lo dice a Tito y también a Timoteo. Dice que los ancianos y los obispos sean maridos de una sola mujer. ¿Por qué? Es un orden en la vida matrimonial, porque hay muchas personas que sin Cristo llegamos muy lesionados. Hoy se llama quebranto sexual, ¿sabe? La gente que llega a la iglesia muy lastimada, con alguna vida de adulterio, de fornicación, de muchas cosas, y traen un desorden en su vida. Pueden ser muy inteligentes o de algunas habilidades, pero en esa área no están bien. Entonces Dios tiene que tratar con nosotros hasta que lleguemos a la fidelidad, a una intensidad de relación con el esposo o la esposa, hasta que la muerte nos separe. Porque recuerda que el matrimonio es la relación más importante de nuestra vida. Una persona con la que compartimos todo.
Podemos tener amigos, hijos, sobrinos, primos, tíos, abuela o lo que sea, está bien, pero la persona más importante es el esposo o la esposa. Y compartimos autoridad, bendiciones, enfermedades, todo, hasta que el Señor se lleva a uno de los dos. Pues por eso dice ahí, marido de una sola mujer. Y luego dice también que sea una persona generosa, una persona que reciba a la gente en su casa. A veces en ese tiempo se usaba mucho, ¿no? Por como eran ciudades muy pequeñitas, llegaba gente y decían, pásate, quédate en mi casa, quiero que te quedes aquí, por favor, yo te quiero hospedar. Entonces por eso dice hospedadores. Hoy tenemos otro contexto en las grandes ciudades, pero aún así siempre la gente es bienvenida. ¿Alguno aquí quiere ser pastor o obispo? Que la gente que llega a su casa sea bien recibida. Nunca diga, ay, no te estaba esperando, ¿para qué no me avisaste? Eso no lo diga. Mejor dígale, bienvenido. ¿Dios bendice o no bendice así? Pues sí, hermano. No tenía comida, no importa. No venimos a un banquete, lo que sea. Los frijolitos charros, aunque son charros, ni modo, ¿eh? Pero cualquier cosa que comamos ahí con la gente, ¿no? No siempre llegamos a la hora de la comida, por supuesto que no, pero si llegamos, que nos sintamos bienvenidos. Por eso dice que sean hospedadores. Y otra cosa importante también, que sean didácticos. En español dice aptos para enseñar. Ya hemos dicho, en griego es la palabra didácticos, con K. O sea, que puedan organizar bien la enseñanza. Porque si va a ser anciano u obispo, van a enseñar. Y hay gente que no se puede organizar cuando va a enseñar. Me pongo muy nervioso, no puedo. Tiene que crecer. Porque Dios nos ayude, nos da gracia, nos preparamos, oramos, pero tenemos que estar organizados. No la enseñanza así muy automática, ¿no? Hay gente que dice, no, pues así como Dios me guíe, que el Espíritu me guíe. No, este enfoque tampoco, ¿no? Porque ahí dice el Evangelio, los que son del Espíritu, no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Pero no se refiere a cómo predica, se refiere a que Dios lo dirige en su vida. Por lo que hay quienes predican y no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Él tampoco. O el que está en una clase, ¿no? No sabes ni de dónde viene ni a dónde va. O sea, sí se requiere una organización, una preparación, un sistema de ver los relojes, ¿no? ¿Cuántos decimos, ay, se me pasó la hora? Mal maestro. Porque yo tengo que estar de acuerdo con la hora. Si me dan media hora, yo veo cómo le hago para dar el tema. Si es una hora, ¿qué hago? Pues igual. Si son 2 horas o más, bueno, pues tengo que ver cómo organizo. Un receso, ¿no? Un Kentucky intermedio, lo que sea. Cualquier cosa, se puede. Pero yo tengo el tiempo muy medido. Entonces tengo que ser muy didáctico. Eso es parte de la didáctica. Y cualquier persona que aprenda didáctica sabe eso. Enseñanza interesante, muy, muy contemporánea, que tenga pues, efecto en la gente. Luego dice, pero otra cosa muy importante, enseñanza de la sana doctrina, capítulo 2. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, que enseñen a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú mismo como ejemplo de buenas obras, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence. Eso es un testimonio. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, porque por la gracia de Dios se ha mostrado para salvación para los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, que asimismo seamos nosotros redimidos en toda iniquidad. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. ¿Qué tan importante es la doctrina, hermano? Porque hay un sector de iglesia a que le encanta la alabanza. La alabanza está bien. Hay músicos extraordinarios, ¿no? Cantantes extraordinarios. No está mal eso. Pero si nada más voy porque hay alabanza y la doctrina me sale algo, ¿qué tal? Como que no, ¿verdad? Yo conocí un grupo, no le digo cuál, que llegaban a las iglesias y en cuanto empezaba la enseñanza se salían a tomar su coca. ¿Está bien, hermano? No. Porque aunque seas un gran músico, el maestro, el predicador, es alguien que va a dar algo. Yo me quedo ahí en el culto a enseñar, oyendo lo que digan, a ver qué aprendo. Pero hay personas que son como artistas, ¿no? Que van hacia los lugares y nada más quieren cosas que no están bien. Pero dice aquí Pablo, tú enseña la sana doctrina. Otra vez, para enseñar hay que aprender. O sea, un buen predicador o maestro tiene mucho que estudiar, pero mucho, mucho, mucho. Porque no es cualquier cosa, no es nada más llegar a decir cosas atractivas o chistes, ¿no? Los chistes no están mal tampoco, pero no son la base. Tenemos que aprender la sana doctrina, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. O sea, tú tienes que saberla y tienes que enseñarla. Qué importante es corregir en doctrina, ¿no?
Cuando alguien se equivoca en doctrina, ¿qué tenemos que hacer? Corregirlo con amor. Porque no dejar, ay, que Dios lo dirija. Pues Dios hace sus cosas, pero nos toca a nosotros. Ahí hablamos pastores y maestros, obispos, maestros de niños, toda la gente que enseña, tenemos a veces que corregir. Y luego viene el carácter de las personas. Aquí la palabra ancianas es igual presbíteras, pero no es pastoras. Aquí ancianas es por edad. Decía Pablo una cosa muy importante, y es de la cultura asiática. Las personas ancianas pueden enseñar a las jóvenes. Repetimos la frase, hermanos. Las personas ancianas pueden enseñar a las jóvenes. Porque hoy tenemos una efervescencia espantosa de jóvenes que no se sujetan a nadie. Y alguien ya anciano no vale. Es de otra generación, no tiene internet, no usa quién sabe qué. Hermano, no importa. Los ancianos son personas que realmente pueden enseñarle a los demás. Entonces es importante que respetemos a los ancianos. Aquí dice ancianas mujeres. Dice que las ancianas, mujeres de más de 60 años, enseñen a las jóvenes a ser buenas madres. ¿Por qué? Porque tienen la experiencia. Las mujeres jóvenes tienen energía, o tienen preparación, o tienen doctorados. No está mal, está bien todo eso. Pero que no tienen experiencia. O sea, esa experiencia de cómo educar al hijo, cómo enseñarle, es importantísima en las mujeres que tienen cierta edad. Por eso las primerizas siempre fallan mucho, ¿no? O lo tapan de más o no lo tapan al bebé. Y no lo taparlo se enferma y demás también. Y la comida, ¿no? Y esto y aquello. O sea, no saben. Y es importante que las mujeres de cierta edad le digan, mira, es que no está bien que lo tengas así. Al niño, pues si hace mucho frío, tápalo. No porque tú tengas frío, porque el niño se va a enfermar, ¿no? O cuando hace calor, destápalo. Porque se enferman también, ¿no? Del calor y aquellas cosas, la comida, la alimentación, la higiene. Todo eso es importante en las mujeres ancianas. Entonces, el papel de madre o de mujer es valiosísimo en la iglesia porque pueden enseñar a las más jóvenes. ¿Y las jóvenes qué tienen que hacer? Pues estar atentas a la enseñanza de mujeres que ya pasaron por allí. Y luego dice a los hombres, no es machista, dice, y que los ancianos otra vez no son pastores, aunque la palabra es presbítero, la misma palabra no es pastores, sino hombres de edad. Dice, y que los ancianos le enseñen a los hombres jóvenes. ¿Por qué? Porque tienen la experiencia. ¿A cuántos la falta de experiencia nos llevó a cometer muchos errores? Pensábamos que por alguna cosa, los prejuicios que tenemos, y hemos cometido muchos errores. Entonces dice ahí, entonces, las personas ancianas enseñan a los jóvenes y también los hombres. Y luego habla aquí de la santidad sexual. Dice que sean castas. ¿Qué es castidad? Pues una abstinencia de los libertinaje sexual en el que vivimos. O sea, el mundo presenta como que la vida sexual es abierta, ¿no? Cada quien haga lo que quiera, es libre, y no. La vida sexual es de mucho respeto. Está reservada para un solo hombre, una sola mujer, cuando se casan. Y eso es importante, porque la sociedad dice otra cosa, ¿no? Luego dice, entonces, exhorta a los demás y ponte tú como ejemplo. ¿Qué tan importante es ser ejemplo, hermano? Porque hay mucha gente en el mundo, pues hasta cristiano a veces, ¿no? Que quieren ser autoridad sin ser ejemplo. O sea, yo no llego temprano, pero quiero que los demás lleguen. Yo no aporto, pero quiero que aporten. Yo no hago, pero quiero que hagan. Hermano, no está correcto. ¿Sabe qué es muy importante que nosotros seamos ejemplo de? Porque la gente tiene que ver ese ejemplo. Hay algún sector donde algunos pastores no diezman, por ejemplo, ¿no? Nosotros diezmamos siempre. Desde hace muchísimos años, lo primero que apartamos es el diezmo. El ingreso varía porque aquí es variable el ingreso, pero es el diezmo. O igual otro tipo de cosas, ¿no? Algunas iglesias a los pastores no se les cobra. ¿Está bien, hermano? No está bien. Porque nosotros tenemos que ser ejemplo. Yo tengo que pagar mi desayuno, mi comida, mi cena, nuestros hijos, los que tengan familia. O sea, es importante ser ejemplo. Porque a veces nosotros parecen cosas sencillitas, pero no estamos siendo ejemplo. O yo quiero que otros den y yo no doy. ¿Sabe que yo recuerdo a alguien que en una promesa de construcción de la iglesia, todos prometieron y nada más uno no cumplió? Y estaba en liderazgo, hermano. ¿Qué tal eso? O sea, si yo prometo, voy a cumplir. Porque dice la palabra, si no, mejor no prometas. Para que no defraudes. Entonces es importante nuestro carácter. Que tengamos honestidad y castidad, sinceridad en las cosas, que seamos ejemplo en todas las cosas. Y luego habla de las personas que trabajan para otros. La palabra es doulos. Doulos es esclavo. O sea, había esclavos. Dios no quitó la esclavitud porque no quiso.
No es determinante para Dios que haya esclavos o no. Aunque nosotros somos luego medios comunistas algunos, ¿no? Pero no. Decía que los esclavos procuren ser libres porque la ley de Moisés decía eso. A los 7 años puedes dejar libre al esclavo. Claro que ya tenga alguna independencia económica y que quiera irse. Si no se quiere ir, se queda contigo y le orarás la oreja para que sea como tu esclavo permanente. ¿Se acuerda? Esclavo por amor, que decimos que somos los cristianos, ¿no? Yo soy esclavo por amor, viene de allí. Pero decía, hay una cosa importante, que los esclavos sirvan bien a sus amos. Porque algunos no sirven bien. Conoce gente que hace las cosas de mala gana. ¡Ay, te va tu comida! ¡Ay, te vuela! Esta es milanesa voladora. Si hay gato volador, pues milanesa voladora. O no sé qué otra cosa, ¿no? Enojados, de mala gana, yéndose, pues así, con problemas, ¿no? Dice que los esclavos sirvan bien. O sea, si usted es empleado de una empresa o lo que sea, ¿cómo tiene que hacer su trabajo? Pues bien, excelente. Porque hay cristianos que no son de buen testimonio. De ahí viene la frase, ¿no? Hay ovejas que se hacen patos. Esa frase es mía, ¿eh? Es mía. ¿Cómo ovejas que se hacen patos? O sea, son cristianos, pero no se portan como tal. Aquí en lo coloquial, ¿no? Te hiciste pato, o sea, no cumpliste. Llegan tarde, mienten, no cumplen y están en una mala actitud. Eso sí, luego quieren evangelizar. ¿Y cómo crees? O sea, tú no puedes evangelizar si no cumples. De hecho, si está prohibido a la hora de trabajo evangelizar, no evangelice. Es que Dios me mueve, no mueve, se mueve usted. Pero si Dios dice que haya una oportunidad, bueno, evangelizamos. Pero igual puntual, ¿no? Cumplir con las cosas que el trabajo demanda. Hay quienes llegan a arreglarse, ¿no? ¿Cuántas mujeres llegan al tocador? Que no es tocador, van al baño, pero dicen voy al tocador. Se pintan las pestañas, se ponen las pestañas postizas, una por una. Y hace falta las pestañas, para empezar son postizas. Ni se ve bien, hermano, parece que tiene un gato ahí atravesado, pero... En estética hay muchas diversidades de opiniones. Se arreglan el perfume. Hermanos, no es importantísimo. Está trabajando. Otros en la hora de internet parece que están en la computadora trabajando y están jugando no sé qué, Mario Bros. En mis tiempos era Mario Bros. Yo sé que usted no sabe qué es eso, pero va. De hecho yo soy de antes de la pelotita aquella que saltaba, ¿no? Yo soy de ese tiempo. Están jugando. Entonces, ¿qué pasa con eso? Mal. O a la hora de los problemas son los criticones. Y empieza contra el jefe, supervisor. No hable mal de nadie. De hecho, agradezca por su trabajo. Porque mucha gente ni trabajo tiene. ¿Y qué tal cuando nos quedamos sin trabajo? Queríamos lo que sea, ¿no? Decimos, porque mis hijos necesitan la escuela y aquello. Bueno, si tiene trabajo, agradezcalo. Claro, puede cambiarse, capacitarse, lo que usted quiera. Pero a la hora del trabajo, necesitamos ser gente de buen testimonio. Llegar puntual, de hecho, llegar antes de, ¿no? Porque hay quienes llegan así barriendo y alcancé a llegar, jefe. No, pues, ¿por qué no se viene antes? Es que tengo un sueño llamado Sabanás. El demonio Sabanás. Ay, no se desvele. No vea Netflix tan tarde, por favor, hermano, no se desmañane. ¿A qué hora todo? No, ya me tengo que dormir, porque pues algunos no podemos ya en la mañana. Hay que dormir, o a las cosas que hay que hacer, ¿no? Es importante los horarios y cumplir siempre, ¿no? Y luego viene justificados por gracia. Dice, recordándoles que se sujeten a sus gobernantes y autoridades, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino que derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Ahí está la salvación y el Espíritu Santo. Palabra fiel es esta: evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo sabiendo que el tal sea pervertido. O sea, justificado es perdonado, hecho justo. Éramos injustos y por la obra de Jesús, que sí es justo, por su sangre, nos hace una limpieza de alma total y de vida, de manera que ahora somos justos. Por eso dice, ustedes son justos. Algunos dicen, ¿cómo voy a ser justo si sigo siendo injusto? Bueno, es una dualidad.
Luchamos contra la injusticia, pero tenemos la bendición del Señor de que si dejamos que nos dirija, somos justos. Pero dice, justificados, ¿por qué? Por gracia. No por obras, porque tenemos muy metida esa idea en muchos lugares que es por obras. Hasta que me lo merezca, hasta que me lo gane, yo he dado mucho, yo aquí soy importante, me tienen que considerar. Hermano, eso no funciona. Es por pura gracia. Qué bueno el trabajo, el cumplir, el estar en las cosas de Dios, pero no por eso está la justificación de las cosas de Dios, es por pura gracia. Qué bueno, porque de otra manera nadie estaríamos delante del Señor, ¿no? Nadie mereceríamos estar delante del Señor. Pero dice aquí, ¿qué se sujeten de las autoridades? ¿Quiénes? Todos. Los creyentes nos sujetamos a las autoridades, porque hay quienes no están sujetos, no están de acuerdo con esto, con aquello, y están en contra y están hablando mal, hermano, no está bien. Es una autoridad, dice la palabra, ¿fue puesta por quién? Por Dios. O sea, no es que hubo elección o aquello, es una persona puesta por Dios. Entonces yo tengo que respetar, porque igual algunos que somos autoridad y no nos respetan, pues ¿qué va a pasar, no? Imagínense si a los papás no nos respetan los hijos, o entre esposos no nos respetamos, ¿no? En el trabajo, donde sea, en la iglesia, en cualquier lugar, falta de respeto. Y hay mucha gente muy irrespetuosa en muchas cosas, hermano, que no están bien. Por eso es aquí, enséñales que se sujeten a las autoridades y gobernantes. ¿Por qué usa dos términos? Porque gobernantes son los de muy alto rango, pero autoridades son menores. Cualquier persona de menor rango, yo tengo que respetarlo. ¿Qué tal a las policías de nuestro México que la gente los golpea? ¿Ha visto? Es que son bien rateros. Bueno, no me importa. Si me está deteniendo, yo tengo que detenerme. Con justicia o no justicia, es una autoridad. Y hay gente que le encanta no respetar la autoridad, ¿no? Y de hecho se jactan de eso. Si yo soy tan inteligente que, no, hombre, piensan que lo hago y no lo hago. Dice, te estás engañando a ti mismo, o sea, no eres creyente. Entonces es importante que si la autoridad dice algo, yo tengo que sujetarme. Nos guste o no nos guste la elección o las decisiones en la administración pública, tenemos que estar sujetos a las autoridades. Luego dice que no sean pendencieros, o sea, violentos. ¿Cuánta gente es pendenciera? ¿Ha visto cuánta gente hace pintas y rayas ahí en el Zócalo y en gobernación, en cualquier lugar? Y estamos en contra de... ¿Por qué con esas actitudes? Así no se logra absolutamente nada. De hecho, habría que buscar diálogo. Es que no escuchan. Vamos a bloquear a Kira López porque se atropellaron a mi perro. ¿Ha pasado, hermano? No eso, pero cosas muy sencillas y la gente va y hace bloqueos. Está mal. Tenemos que aprender a respetar a las autoridades y a los demás también. Los demás también tienen derecho de pasar, ¿no? Si es carretera, autopista, lo que sea, ahí está. Y en México tenemos esa idea como de que es muy inteligente. La gente que es tan revoltosa y tan pendenciera dice, no, tienes que estar en otra actitud. Aunque no haya diálogo, bueno, lo dejo en manos de Dios. No digo que no haya justicia o que oremos o que hablemos, pero sí es que no tengamos esas actitudes de tanta violencia. Porque hay mucha gente que tiene como una violencia en contra de los demás, ¿no? Y está en contra, con groserías, con actitudes así de falta de respeto terribles. ¿Y qué vemos ahí? Pues que no hay la obra de Dios en nuestro corazón. Yo no puedo ser pendenciero. De hecho, cuando dicen los obispos que no sean pendencieros. Incluso los diáconos de la iglesia, no pendencieros. O sea, si hay un problema, hay que pedir a Dios. Porque va a haber problemas o no en la iglesia, hermano. Lamentablemente, sí. De muchos tipos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues con la paz de Dios. No siempre es fácil, pero Dios nos ayuda. Y hay gente muy linda en el equipo que ayuda a resolver. Entonces, tenemos que aprender a que no haya ese tipo de violencias. Porque hay personas que hasta en las iglesias se ponen muy enojadas. O se ponen muy tensas las cuestiones, ¿no? Que no conviene que sucedan. Y dice, bueno, no está bien porque no es el carácter que Dios quiere. Dice, ahora, estas personas que en su trabajo o en su lugar de desempeño tienen que ser respetuosas, también tienen que tener otras características. Dice que estamos por la sangre de Jesús derramada en el Calvario. O sea, lo más importante en nuestra vida es que somos salvos. Gracias a Dios que nos salvó. Qué bendición que llegó Jesús, alguien nos evangelizó, estamos en Cristo. Es una grande bendición. Las demás cosas no son perfectas, pero sí tenemos la gracia para poder vivir cada situación con la ayuda de Dios. Porque a veces como que no dejamos lugar a la ayuda de Dios. Pensamos en nosotros, nuestros recursos, la gente con la que podemos contar, que no está mal en sí, pero lo más importante es ¿quién? Dios. O sea, primero consulto con Dios.
este problema tan grande, una situación inmanejable, algo que no esperaba, ¿qué pasa con eso? Tengo que estar platicándolo con Dios. Y después de que Dios nos indique qué hacer, hay que hacer las decisiones, tomar las decisiones bien para que las cosas funcionen, ¿no? Dice luego otra vez, conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Cómo vivimos? Conforme a la esperanza de la vida eterna. O sea que la gente que nos ve tiene que observar en nosotros algo de la vida eterna. Observar que somos creyentes, que no estamos como los demás aquí, ¿no? De hecho luego dice que somos diferentes, ¿por qué? Por la gracia de Dios. Pero tenemos la esperanza de la vida eterna. O sea que es un gran compromiso. Es una situación doble, ¿no? Por una parte tenemos la gracia y por otra parte un gran compromiso. Dice, tienen que ver en ustedes la gracia de Dios. Entonces no es tan fácil, ¿no? Porque a veces todos los días pues hay controversias, situaciones, cuestiones muy complicadas, donde también ahí tiene que manifestarse la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque la gente necesita al Señor. Y si yo les cierro la puerta con mi desprecio, con mi desdén o conductas que no están bien, no doy lugar a la gracia de Dios. Por eso dice, ustedes son embajadores de Cristo. ¿Qué hace un embajador? Pues busca que su país tenga la mejor relación con un país donde él está trabajando, ¿no? O sea, nosotros tenemos que tener la mejor actitud para que la gente quiera llegar a Cristo. Porque a veces parece lo contrario, ¿no? Somos así como cortantes o estamos ausentes o estamos haciendo cosas que no corresponden. Por eso es ahí, entonces ustedes, conforme a la esperanza de la vida eterna, tienen que dejar su testimonio. Y luego dice algo muy importante, evita cuestiones necias. ¿A cuánta gente le encanta discutir de cosas de necedades? Cosas que ni son importantes, ni son determinantes para nada, y ahí están discutiendo. Pero yo lo vi, lo leí, alguien me dijo, lo vi en Google, lo vi en quién sabe dónde, hermano. Todo lo que vemos no siempre es verdad. Incluso en grupos que se supone que somos cristianos, no siempre hay verdad. Quisiéramos, ¿no?, que como cristianos tengamos verdad siempre, pero no siempre sucede. De hecho, no siempre estamos nosotros tan apegados como deberíamos, ¿no? Pero es entonces, desecha las cuestiones necias y las fábulas, porque mucha gente se apartó del Evangelio a las fábulas. Que si Jesús de niño hacía milagros, ¿recuerdas esa fábula? No, pues nunca sucedió. Que si hubo esto, que hubo aquello, o sea, hubo muchas cosas que desviaron de la fe. Por eso es importante que siempre estemos enfocados en la palabra de Dios. O sea, en la palabra de Dios me enfoco y entonces puedo estar hablando de lo que dice su palabra. Qué importante que veamos lo que dice la Biblia y nos basemos en eso. Mire, es como una norma para tener una cierta protección y que no caigamos en ningún error o en cosas que no valen. Predique la palabra. O sea, si está en la palabra, lo estudio, lo veo. Si no está, mejor lo dejo. Porque hay muchas filosofías y cuestiones que parecen buenas, pero que no son tan buenas. Entonces, aunque las podamos conocer o nos interesen o nos gusten o algo así, no es parte de lo que tenemos que decir en la iglesia. En la iglesia se dice siempre la palabra de Dios. Luego tenemos instrucciones personales. Capítulo 3, versículos 2 al 14. Dice, cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí a Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Son siervos de Dios, ¿no? Y aprendan también a sujetarse en las buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. O sea, en Cristo trabajamos en equipos. ¿Se da cuenta? El gran apóstol, misionero, fundador de iglesias, este ejemplo de maestro extraordinario, tenía un equipo. Entonces siempre tenemos que dar lugar a un equipo, porque no todo lo podemos hacer nosotros. No sé cuántos son todólogos hasta en su casa. O sea, es el que compra las cosas, las guisa, limpia y se las come. Por eso luego tenemos sobrepeso y cosas. No se puede. Somos un equipo. ¿Cuántas mujeres no consultan con el esposo? Porque ellas son las mamás, ¿no? Hablamos cuando hay un matrimonio sano, bueno, pregúntale a tu papá. O ya hablaste con tu papá, o al revés, ¿no? Papá, ya hablaste con tu mamá. Porque somos un equipo, ¿no? Y a la gente no le gusta. Le gusta ir con el más complaciente siempre, ¿no? Es que tú me dices que sí. Mi papá no me gusta, está rete feote, pues ni modo. Pero tenemos ahí una autoridad. Y en el equipo, hermano, tenemos que buscar personas de diferente perfil. Porque a veces nos gusta la gente que se parece mucho a nosotros. Hace muchísimos años, algo así como 30, hubo una revista llamada Apuntes Pastorales. Yo sé que usted no la leyó, si leyó, que bueno. Era editada en Argentina y la distribuían en toda América y era muy bonita porque hablaba cosas pastorales, ¿no? De salvación, doctrina, gracia, testimonios. Lamentablemente dejó de existir y ahora todo estaba en la nube, ¿no? Y los que andamos en las nubes con la nube, pues quién sabe qué podemos hacer.
pero decía hay algunas cosas que eran como unos dibujos así muy simpáticos. Y en uno de los dibujos se veía un pastor así, la apariencia que usted quiera, ese pastor. Y luego había 4 atrás de él igualitos que él. Y decían ahí, indudablemente él eligió a su equipo. ¿Será cierto, hermanos? O sea, a veces queremos gente que no me discuta, que piense como yo, que coma chile como yo. Hermano, no. Tenemos que ser diferentes. De hecho, entre más diferentes, mejor. Porque se enriquece la obra, ¿no? Hombres y mujeres, edades, preparación. Las cosas de Dios es importante que tengamos diferencias. Porque así se hace un equipo. Y a veces tenemos eso que hacer, ¿no? Incluso si delegamos algo, hay que dejar que la gente resuelva. Porque no falta quien dice, vengo con usted que es el pastor, pero yo no le sigo esa área, ¿sabe? Pero usted puede, no puedo. Si hay alguien a quien pusimos, él es, por favor, vaya con él. Hay quien se molesta, ay, yo pensaba que usted hacía todo, no, qué bueno que no. Por favor, vaya con este maestro, evangelista, grupo, lo que sea. Ellos están haciendo la obra, yo no. De hecho, yo ni sé nada de eso, ni tengo habilidad. Entonces, qué bueno que tengamos un equipo diverso. Y eso es importante. Por eso, por ejemplo, Artemas o Atíquico, por sus nombres entendemos que eran de diferentes nacionalidades. Incluso hoy que tenemos la bendición en México, ¿no? Que tantos migrantes han llegado gente de otro país a la iglesia. Y tenemos entonces la bendición de decir, bueno, esta persona habla diferente o piensa diferente, pero qué bueno que seamos parte de un equipo. Y luego dice, a ti, Tito, apresúrate a venir a Nicópolis, una ciudad importante, porque ahí he determinado pasar el invierno. O sea, Pablo, cuando escribe Tito, es carta pastoral, no está en la cárcel. En ese momento dice, yo quiero pasar contigo el invierno. A alguna edad, hermanos, los inviernos nos hacen mucho daño. ¿Se ha dado cuenta? Porque hay quienes, ay, yo de joven no me enfermaba, pues no. Pero ya a cierta edad, que el frío es tan intenso que queremos mejor casi ni salir, ¿no? De hecho, decimos, me gustaría más estar en mi casa. Pero son navidades y fiestas y año nuevo y toda cosa, y andamos bien enfermos casi siempre. Por eso dice ahí, cuando venga el invierno, yo quiero estar contigo. O sea, estaba en la casa de Tito. Y era importantísimo recibir a la persona, ¿no? Entonces, consideremos a los que ya tenemos más de 60, no centímetros, años, porque hay unos chaparritos, ¿no? Hermano, ¿se siente bien? ¿Puede hacer las cosas o no? Porque ya tiene una cierta edad, ¿no? Hay gente que piensa que seguimos igual y no. Claro que no. Entonces es importantísimo que si tengo que pasar el invierno en un lugar donde haya menos frío, pues qué bendición. Porque es una gracia de parte de Dios que tengamos eso, ¿no? Y luego dice a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales. Zenas es judío. Intérprete de la ley, o sea, un doctor en teología. ¿Nos hacen falta doctores en teología, hermanos? Sí. Si tiene mucha preparación, qué bueno. No tenga celos de los muy preparados. Porque quienes son tan celosos que no dejan que otros sirvan. No si tienen más preparación o gracia o alguna cosa. No, que no me haga sombra. No, hermano. La sombra es Dios para nosotros, ¿no? La sombra del Altísimo. La gente no está por qué hacer sombra. Si es un hombre como este intérprete de la ley, o sea, muy preparado, qué bueno que llegue. Por eso decimos a la iglesia, bienvenidos. Toda la gente que llega a la iglesia es bienvenida. Hay un tiempo de incorporación y vemos su preparación, el perfil que tienen y luego los ponemos a servir casi a los 3 veces, ¿eh? Aquí casi siempre es así, cuando la gente llega para que conozca bien la iglesia y todo esto, porque hay algunos que vienen de muchos sectores, ¿no? Tenemos que platicar algunas cosas, pero una vez que les recibimos, ¿qué hacemos? Tienen toda nuestra confianza. ¿Por qué? Porque son personas que están colaborando con nosotros. Desde la enseñanza, el evangelismo, lo administrativo, todas las cosas, hermano, es una cosa importante. Y luego vemos la diferencia, porque Zenas es judío, intérprete de la ley, y Apolos era un hombre de Alejandría, la capital de Egipto en ese momento. Dice en Hechos que era efusivo, que era un hombre poderoso en las palabras. O sea, predicaba muy bien. Y otra vez, Pablo no tuvo celos de Apolos. Porque hay personas que luego dicen, es que esta persona predica mejor que yo, canta mejor que yo. Entonces me va a estorbar. No, son equipos. Una de las habilidades muy buenas del rey David es que hacía equipos, ¿se acuerdan? Organizó el coro, puso gente en la administración, o sea, era un hombre de equipos. Y en la iglesia somos un equipo. Somos diferentes, qué bueno que no pensamos igual. A veces por eso incluso tenemos algún desacuerdo, pero aún en los desacuerdos tenemos que dar lugar a la gracia de Dios y tenemos que dar, que el equipo funcione.
Y una cosa importante, respetemos la decisión del equipo, porque hay algunos que son tan autoritarios que no respetan. Ya sé lo que acordaron, pero yo digo que no. Pues ¿cómo? Entonces, ¿para qué los pone? Si no va a hacer caso de lo que ellos dicen, ¿no? Entonces es importantísimo respetar las autoridades y decisiones. Y luego dice otra cosa importante, aprendan los nuestros a ocuparse en buenas obras y a ser generosos para que no estén sin fruto. O sea, ¿cómo tiene que hacer un creyente? Pues estas dos cosas, ocuparse en buenas obras, o sea, trabajar, tanto en lo espiritual, en lo material, en todo, hay que estar ocupados, porque hay gente a la que no le gusta estar ocupado. Le gusta más bien estar dormido, algo así, ¿no? Y hay que estar ocupado. ¿Qué hora es la hora de trabajar? Claro que llegamos a descansar o lo que sea, o unas vacaciones está bien, pero es importantísimo estar siempre ocupados. Hombres y mujeres siempre ocupados. Aprendan a estar ocupados en buenas obras, o sea, en todo lo que es bueno. Servir, predicar, enseñar, trabajar en la familia, lo que sea, hay que estar ocupados. Dice, para que aprendan a ocuparse en los casos de necesidad. ¿Qué es esto? Misericordia. O sea, en la iglesia y en la casa tenemos algún recurso económico y es para ayudar a los que no tienen. ¿Se da cuenta? Por eso dice, hay personas que están en necesidad y tenemos que ayudarles. Porque hay quienes tienen una prosperidad económica y nunca ayudan. Que no, esto es para mí, yo necesito, no, hay alguien que tiene más necesidad. O de hecho en la casa enseñamos, ¿no? No nada más es para nosotros. Lo que Dios nos da siempre hay que ver cómo compartimos con gente que padece necesidad. Por eso es que las mujeres se organizan con las despensas, ¿no? Que a veces hasta sobran, hay provisión de más, que bueno. Pero si no pensáramos así, hermano, no estaríamos viendo a los que tienen necesidad. O un hombre sin trabajo, tenemos que ayudarlo. Hay maneras de ayudar, ¿no? Luego dice, esto muy importante. Luego dice al final, la salutación. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que aman la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. ¿No les suena equipo? Dice Pablo, todos los que están conmigo. Aunque era el gran pastor y maestro, siempre tenía un equipo. Y Tito sabía quiénes estaban con él. En otras cartas dice, a ese y ese y ese que están conmigo. O sea, qué bueno que tengamos gente con la que podemos trabajar. Decimos, esta persona está conmigo. ¿Por qué? Porque trabaja. Porque estamos en la obra de Dios. Y además es importante la cortesía. En la iglesia es importantísima la cortesía, porque dice, los que están conmigo te saludan, también tú saluda a los que están contigo. O sea, es importantísimo decirle que Dios le bendiga y esperamos que esté bien en las cosas de Dios. Entonces, la cortesía, porque otra vez hay gente que no es muy educada y es cortante, ¿no? O no piensa en cómo tener alguna forma de hacer las cosas bien. En la iglesia hay que hacer las cosas siempre bien. Pues terminamos, hermano, la hora 15 de Epístolas Paulinas. Gracias a todos por su atención.